Continuamos con el informativo y entramos en lo que hemos dado a llamar este espacio de entrevistas en piso para acercar a la comunidad algunos temas de relevancia de la mano de referentes del departamento de Colonia en diferentes áreas. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al jefe departamental de policía, el comisario general retirado Paulo Costa. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Bueno, como todos los jefes departamentales de policía, cada 2 años cambian aproximadamente, nombrados por el Ministerio del Interior, y por este motivo a veces pasa que la sociedad no conoce tanto quién es la persona que está al mando de la seguridad, por así decirlo, en el departamento. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su historia? Bueno, en realidad tengo 60 años, vengo de Tacuarembó. Nací en la ciudad, bueno, me crié un poco en el campo y un poco en la ciudad. Fui a la escuela número 6 del barrio San Antonio, al liceo número 1 y número 2 de Tacuarembó, bueno, y después trabajé en varios lugares allí como adolescente. Después ingresé en la policía en el año 1984 como agente de segunda. Tuve 4 años, después concursé por una beca en la Escuela Nacional el primer año y perdí. El segundo año bueno, pude ingresar y bueno, y tengo 40 años de policía. Bien, sabemos que la experiencia es muchísima, a veces por los tiempos lógicos de la televisión no se puede llegar, pero teniendo en cuenta bueno, todos los espacios que ha ocupado dentro del Ministerio del Interior, ¿cuál es su diagnóstico en estos 9 meses, porque asumió el 5 de marzo, de la seguridad en el departamento de Colonia? Bueno, a ver, nosotros manejamos de alguna forma una parte de la seguridad pública, porque la seguridad es muy amplia, es nuestro cometido principal y el diagnóstico de acá general es que tenemos, bueno, el crimen es, sobre todo en estos últimos tiempos, es muy dinámico, tiene mucha movilidad, hay mucha conexión e interconexión con grupos que muchas veces son liderados desde las cárceles, desde el exterior mismo, o sea que nosotros pasamos de aquel territorio por jurisdicciones como manejábamos a entender que estamos en tiempos donde la globalización, la interconexión es una realidad y bueno, y en ese aspecto también nos afecta. Jefe, usted dijo un tema clave, nombró, bueno, la interconexión y que muchas veces los crímenes son liderados desde las cárceles. La pregunta que se hace toda la comunidad es cómo llega una persona privada de libertad a tener celulares, por ejemplo, porque la interconexión principalmente sabemos que pasa por ahí, y cómo llega a manejarlo desde dentro de la cárcel y cómo llega a liderar una banda desde dentro de la cárcel. Porque a veces uno naturaliza cosas que en realidad no son normales y no debieran serlo. Es un tema complejo y difícil de abordar, lo que es la incidencia que tiene la superpoblación que tenemos. Debemos de recordar que hoy andamos por los 16.500 personas privadas de libertad en las cárceles. A eso hay que sumarle los adolescentes que están sometidos al INAU y al INISA, que andamos alrededor de los 21.000. ¿Esto quiere decir que usted se refiere a estos números en el sentido de que no hay suficientes recursos humanos o no hay suficientes controles? ¿Cómo entran los celulares en las cárceles? Más allá de que la cárcel sabemos que pertenece la superpoblación es muy compleja. Prácticamente no existe la rehabilitación. El hacinamiento que hay en las cárceles hace y complejiza muchas veces los propios controles. Y bueno, pero yo creo que hay que seguir trabajando en este aspecto. La tecnología existe y bueno, y debemos de aprovechar, pero reitero, el tema para mí, el hacinamiento,
complejiza esto, y como acá existe una puerta giratoria en las cárceles y el tema de la reincidencia es fundamental, más del 70% de los privados de libertad reinciden. Y eso, si nosotros vemos, hubo un estudio muy serio hecho recién el año pasado, porque eso incide en esa puerta giratoria que la persona entra y sale a la cárcel por no existir una cadena perpetua ¿Son muy cortas las penas? y no sé si son muy cortas. Yo lo que sí puedo decir desde mi opinión personal, que nosotros tenemos un punitivismo muy alto acá en el Uruguay, sobre todo en los que tiene que ver a delitos contra la propiedad, llamemos muy alto, hurto. Se refiere que son penas altas. Son penas altas y, por ejemplo, lo que son las estafas, el fraude, delitos de cuello blanco, como se le llaman, uno ve y son penas de cortísimo tiempo. Como que hay algunos que son una pena, no sé si bien, pero alta, y otros muy bajas. ¿No? Hay sí, yo creo que eso lo dice la propia academia, los estudiosos, la gente que está en el tema, los juristas, y nosotros como policías, obviamente que estamos trabajando esa realidad, pero la decisión siempre es judicial y antes de fiscalía, ¿no? ¿Cómo se sienten desde el Ministerio del Interior, desde usted, su equipo en la Jefatura de Policía de Colonia, cuando por lo menos se tiene que trabajar en conjunto con Fiscalía? En primer término, ¿cómo trabajan ustedes y cómo se sienten cuando se realiza un trabajo de investigación, pero por otro lado desde la justicia hay también una especie de puerta giratoria, a veces con penas leves en el sentido de libertad vigilada, a veces simplemente, como usted decía, con penas muy bajas, que termina todo aquel trabajo que realizaron de investigación en retornando en cuestión de 2 años a lo mismo? Bueno, son varias preguntas. Sí. La primera, yo creo el vínculo, la relación que hay con la Fiscalía acá es excelente. Esto es una construcción que viene de años. Que eso es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de noviembre del 2017 empezamos a aplicar el nuevo Código de Proceso Penal. Eso cambia culturalmente, ¿no?, cómo es el abordaje de la persecución penal, teniendo en cuenta de que la Fiscalía es la que dirige la investigación y nosotros formamos parte, ¿no?, como una herramienta ejecutora, ¿no?, y el juez realmente aplica, ¿no?, es el que juzga. Eso por un lado, y la otra pregunta es cómo se sienten ustedes cuando realizan un trabajo de investigación que lleva mucho tiempo y que en cuestión de 2 años la persona está nuevamente afuera, porque la puerta giratoria no solo en la cárcel, sino también en la justicia. Claro, pero debemos recordar que esto es una construcción humana y toda construcción humana no es perfecta, ¿no? Tiene que ir adecuándose, sobre todo en los países republicanos y democráticos como somos acá en Uruguay. Y los jueces aplican lo que realmente no promulgan, ¿no? O sea, la ley que la trabajan los legisladores, ¿no? Así que, si tomo en cuenta lo que usted me decía, de que hay penas punitivas que son muy bajas en algunos casos, la cuestión de la sociedad o la inquietud de la sociedad tendría que estar planteada de los legisladores para que eso se modifique. Y puede ser también, pero también previo a la cárcel tiene que haber otras medidas, porque esto hoy, la realidad que estamos viviendo con esa cantidad de personas privadas de libertad, no hablamos de adolescentes y de personas adultas, los presos no entran solo a la cárcel, digo que eso habla, entre comillas, de una eficacia policial. Pero sabemos que no resuelve solamente desde la persecución penal el problema del crimen. Y tienen que haber antes de las cárceles otras medidas socioeducativas que realmente sean eficaces, porque no todo se resuelve en una cárcel. Es más, se dice por ahí que las cárceles son verdaderas universidades del crimen. Y lo tenemos más que claro, es una realidad acá en este país. Bien, ahora imagino yo, y creo que va a estar de acuerdo, en que el tema del narcotráfico
es de los principales factores que hacen este vaivén también, sobre todo las adicciones. Uno está acostumbrado a leer en los comunicados oficiales de jefatura que se cerraron X cantidad de bocas de venta de drogas, pero todos sabemos que ese es el chiquitaje, por así decirlo. ¿Qué pasa con los grandes narcotraficantes? Los que están en el país, porque también hay en el país. Vamos por partes. Digo, a ver, esa problemática yo recuerdo haber sido advertida allá por el 2000 por el comisario general Julio Guarteche Terrín, y francamente no fue escuchado cuando se propusieron una cantidad de problemáticas que si nosotros no lográbamos interrumpir esos procesos, íbamos a terminar, bueno, como algún país de Centroamérica. ¿Qué procesos, concretamente? Por ejemplo, de no interrumpir el proceso del crimen, ¿no? Ahora, en una investigación periodística que leí, si mal no recuerdo, en el libro Matar al Mormón, allí se establece que en el año 2015 hubo ingreso de narcotraficantes grandes mexicanos que ingresaron al país, que hubo una falta de controles. Y puede ser, sí. Estamos hablando de una cadena de narcotráfico grande e importante. Generalmente se maneja mucho Colombia, sin estigmatizar, ¿no? Sí, Colombia, pero México también. Sí, ¿Esto es así? Sí. Digo, bueno, los datos lo revelan, ¿no? Que tanto González Valencia, tanto Morávito también vivieron bastante tiempo en Punta del Este. Con una identificación falsa, bueno, hasta que viene una alerta de Interpol y bueno, y ahí se activa. Porque recordemos que, a ver, el criminal tiene lo que nosotros no tenemos. Tiene tiempo, tiene dinero, no tiene marco legal, se mueve muchísimo y nosotros sí tenemos ese marco legal para investigar, y eso lleva muchísimo dinero, no solo dinero, sino las complejidades del crimen organizado, porque el narcotráfico forma parte del crimen organizado, por eso es crimen organizado. Ahora, se manejan en la sociedad, usted me dice no sé cuántos años en Punta del Este. Claramente los grandes narcotraficantes están dentro de la sociedad, viven, comen, salen al restaurante, viajan, entran, salen. ¿Dónde está la generalmente utilizan medios de identificación falsa, utilizan mucho la corrupción, porque es uno de los problemas, como decía el general Guarteche. ¿Están en la política principal también? Eso no lo sé, no lo puedo afirmar yo a eso, pero sí, por ejemplo, Guarteche decía, nuestro principal delito a combatir es la corrupción. ¿No? Y yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Usted, a nivel nacional hizo declaraciones a los colegas de La Diaria, y cito textual, que de hecho tuvo sus repercusiones y usted tuvo el apoyo del gobierno, donde planteaba, creo que la entrada en vigencia de la LUC flexibilizó los controles para el desembolso del dinero, que fue una puerta abierta para eso en referencia al lavado de activos. ¿Cuán cercanos están el narcotráfico del lavado de activos? Y bueno, nosotros este mes pasado acá ejecutamos una de las operaciones más grandes con 30 detenidos, incautación, 30 detenidos y los 30 condenados. Habla de un 100% de eficacia. Pero son de los bajos. No son de los bajos. No son de los bajos. No son de los bajos. Nosotros logramos desarticular, por ejemplo, 2 familias de narcos, que uno estaba preso en la cárcel de Punta de Rieles y el otro en la cárcel de Canelones. Sus familias íntegras fueron condenadas. Y además de incautarse sus bienes, se incautaron vehículos, se congelaron cuentas bancarias, y hablamos de uno de ellos estaba muy vinculado
al clan del Betito Suárez. Entonces no estamos hablando de que eran chiquitos. Por eso tuvimos una operación, bueno, reconocimiento de fiscalía, de varias, y logramos ahí, en esas condenas, por ejemplo, uno de los condenados estaba a 5 meses de cumplir su pena y fue condenado por 6 años y medio más. ¿Eso es mucho o es poco a su criterio? Y bueno, para lo que estamos viendo, digo, creo que fue una medida, creo que bastante ejemplar, pero reiteramos, no todo se resuelve desde la persecución penal, eso yo lo tengo re claro y creo que hay varios colegas que también, pero y a su vez, al desarticular, porque eran una de las 2 familias que estaban proveyendo sustancias. ¿Y de dónde las obtenían ellos? Bueno, hasta ahí no lo sé, francamente no lo sé, pero sí sé que estaban vinculados, de hecho. Hoy tenemos a los 2 principales narcos del Uruguay que están presos, el Betito Suárez y ¿cómo es? Y el que lo detuvieron en Argentina ahora. Son 2 de los criminales más pesados de acá del Uruguay. Y hoy están en cárceles. Jefe, no, los tiempos de la tele son tiranos, uno no puede tocar todos los temas que quiere, pero sí no quiero dejar de plantear lo que fue el último homicidio aquí en Colonia, que ha dado mucho que hablar en el sentido de lo que fueron las resoluciones de la justicia hasta el momento. Yo sé que Fiscalía es la que decide la investigación, pero como usted me dijo, ustedes las ejecutan. Hoy en día, ¿qué se puede contar respecto a ese homicidio? Estamos hablando del masculino en calle Domingo Baqué. ¿En el barrio General? No, en el barrio, en Centro, Pueblo Nuevo. ¿En qué etapa está la investigación? Bueno, antes de contestar eso, y en esa operación, la operación Delta, nosotros logramos, la justicia condenó a 5 por lavado de activos. Los condenaron por delitos de crimen organizado, pero también por lavado de activos. Que van de la mano. Que van de la mano muchas veces, sí. Bien. Y bueno, ese homicidio está en etapa de investigación, se continúa trabajando y... Presuntamente estaba confeso el individuo detenido que luego fue puesto en libertad. Bueno, hasta ahí es un resorte de la justicia. Sobre eso prefiero no opinar. Creo que bueno, la policía hizo su trabajo y bueno, y por acá me quedo porque no tengo más elementos para decir respecto a esto. Bien. Hay otro homicidio que tampoco fue resuelto hasta el momento, que tiene que ver con un ciudadano alemán en Ruta 1. ¿Eso hasta dónde se pudo llegar la investigación? Supo que tuvieron que hablar con el consulado por obvias razones. Sí, bueno, eso también, nosotros hace poco tuvimos una reunión con la fiscal del caso, ella lo quiere continuar, bueno, se hicieron unas averiguaciones en Soriano y en Río Negro que no arrojaron resultados favorables y bueno, y está en esa etapa inconcluso hasta ahora. Bien, y por último, ayer hubo un hecho, una tragedia también en Nueva Albesia, donde fue apuñalado un delivery. La consulta es este tipo de crímenes que capaz que en el departamento de Colonia no se veían tan seguidos, ¿se están generando ahora? Sí, acá hay dos situaciones que están bien marcadas, que es la violencia y la desigualdad. Nosotros estamos en un enclave, Sudamérica está en un enclave que es la región más violenta del mundo, donde el 8% de los homicidios que se cometen en el mundo ocurren acá, en esta región. Pero no tanto en Uruguay, porque no nos podemos comparar con Brasil, con Ecuador. Pero comparado hay, por ejemplo, 2 departamentos acá, que es San José y Durazno, que están con unos niveles de crimen, ¿no?, de homicidios
comparado con alguna región de México, por ejemplo. ¿Eso va de la mano del narcotráfico también? Y puede ir de la mano de ahí, pero en realidad yo creo que nace o que se dan por la violencia que hablamos, ¿no? A veces por luchas por territorio, ¿no? De vender sustancias y demás. Pero también hoy estamos resolviendo cualquier tema de convivencia, no con violencia. ¿No? No solamente lo vemos en el crimen, digo, nosotros mismos en el tránsito. De hecho, Colonia tiene un problema altísimo de siniestralidad vial. Van 34 personas fallecidas y no estamos hablando de crimen acá, estamos hablando de una situación como que estamos desbordados, con mucho estrés. ¿Violencia de género? ¿Hay aumento en denuncias? Sí, hay, por ejemplo, ayer hubo un condenado por abuso sexual. Es otro, por ejemplo, hace 2 meses atrás, el tema de abusos sexuales, las denuncias, habían crecido un 133%. 133%. ¿En el departamento de Colonia? Sí. Nosotros hacemos comparativos de tiempo con el año pasado, ¿no? Con el 2024. O sea, un 133% más de denuncias de violencia de género en un año en el departamento de Colonia. Sí, o sea, hablamos de abuso sexual, que está dentro de la violencia doméstica, pero que es un delito, no, sobre todo donde tienen como víctima a los menores, ¿no? Pero hablamos de 133% entonces de denuncias de abuso sexual. De abuso sexual, exacto. De abuso sexual. Es muchísimo. Es muchísimo. La violencia doméstica acá en Colonia está altísima también. Por eso yo creo que habla o da la pauta de la violencia, como que estamos resolviendo nuestros conflictos, porque, a ver, una relación, un vínculo, cuando nosotros no lo iniciamos con violencia, ¿no? Eso se va después derramando, y creo que hay mucho tema de patriarcado también, como que nos cuesta o que cuesta mucho esa cuestión lo vimos en un homicidio, un homicidio, un suicidio hace unos días atrás en un departamento del interior. Sí. Bien, jefe, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer tenerlo aquí en Quedó cortita, pero... Quedó cortita. Pero bueno, nunca habrá otra. Claro que sí. Nunca alcanzan los tiempos de la televisión. Era el jefe departamental de policía, comisario general retirado Paulo Costa, dando cuenta, bueno, de muchos temas, como recién decíamos. No se puede abarcar todo en tan poco tiempo, pero la idea era acercarlo un poquito más a la comunidad también. Hacemos una nueva pausa.